A lo que teorizábamos como Frente Obrero. Eran los intentos que en ETA, pienso yo que bajo la influencia sobre todo de Xavi, pero también del resto del equipo de dirigentes, se pretendía ligar de alguna manera, de la manera mejor posible, este movimiento revolucionario con el movimiento obrero. En aquellos momentos lo que intentamos fue potenciar el Frente Obrero, que el Frente Obrero fuese en todo momento a la par de la lucha armada o la lucha armada a la par del Frente Obrero. Hubo algunas huelgas muy interesantes. En la fábrica donde yo trabajaba se desarrollaron dos huelgas que para mí fueron muy importantes, porque constaté un hecho que después lo he comprendido, ¿no? Los encargados de la fábrica eran muy nacionalistas, pero muy partidarios de la patronal. Y la inmensa mayoría de los obreros de la fábrica eran inmigrantes y, por supuesto, eran los que estaban en huelga. Entonces, para mí aquello creaba una contradicción entre la problemática nacional y la problemática de clase. El 7 de junio de 1968, Xavi Echevarrieta, para evitar ser detenido, dispara sobre el agente Pardines causándole la muerte. Perseguido por la Guardia Civil, es muerto por esta en Venta Aundi, cerca de Tolosa. Iñaki Sarasqueta, que viaja con él en el coche, será detenido a la mañana siguiente. El día que le mataron, Xavi Echevarrieta, teníamos una cita concertada en Beasain, concretamente al lado de una imagen denominada San Martín de Loinaz. Xavi se dirigía de San Sebastián hacia Beasain y yo de Eibar hacia Beasain, concretamente a entregarle unos explosivos de dinamita que los íbamos a colocar en San Sebastián. Y puedo decir que era un gran compañero y un gran revolucionario, abertzale y socialista. Xavi Echevarrieta fue el que creó una nueva ETA, por decirlo de una forma. Entonces, para mí, este hecho, es decir, toda la trayectoria de Xavi y después su propia muerte, es decir, morir como murió Xavi Echevarrieta, que fue el primer muerto, me reafirmaron definitivamente como militante de ETA y me reafirmaron en mi línea y en fin, o sea, entonces acabé de estar convencido de que esa era la línea revolucionaria, ¿no? En junio del 68 matan a Xavi Echevarrieta. Entonces, en el pueblo, como ya había habido bastantes acciones de ETA, se pensaba que iba a haber una respuesta a esta muerte por parte de ETA muy violenta y muy fuerte, ¿no? Todos estaban esperando algo. Entonces, después de unos meses, se ejecuta a Manzanas. El 2 de agosto de 1968, el jefe de la Brigada Político-Social de Guipúzcoa es muerto por un desconocido que le espera en el rellano de la escalera de su casa. Xavi Echevarrieta ha sido quien ha planeado y preparado la acción pocos meses antes de su muerte. El hecho de ejecutar a Manzanas, pensaba la gente que era una especie de revancha de ETA o de venganza por lo de Echevarrieta, pero no es así. Es decir, la decisión de ejecutar a Manzanas estaba estudiado de antemano. En aquella época era yo responsable de los comandos especiales. Entonces estaba a mi cargo el preparar de la forma más clandestina y de la forma muy estanco con los diferentes apartados o frentes que llevaba entonces la organización, llevar a cabo la ejecución de este plano, de este hecho concreto. Pero tuve un accidente fortuito, rompí casi el tobillo y eso me impidió seguir adelante personalmente en el hecho, ¿no? Aunque sí aporté toda mi ayuda, toda mi experiencia, pero ya entonces había otros comandos también, en cierto modo preparados, no muchos porque éramos muy pocos, y ellos fueron los que se encargaron de llevar a cabo este hecho. Ahora, lo importante podremos decir que no es quién ejecutó a Manzanas. Lo importante es que se ejecutó por una organización que asumía con toda la fuerza y poniendo toda la carne en el asador a un verdadero asesino del pueblo vasco.
a un torturador desde el 36 en las fronteras, en las cárceles, en las comisarías, etc. Como él había otros, pero en este hecho concreto, Manzanas era uno de ellos. El 7 de diciembre de 1968 es detenido en Mondragón Unai Dorronsoro. Estaba esperando a un compañero delante de un bar cuando de pronto se me echaron encima un montón de, media docena de tíos. Me hice una llave, me desarmaron. Empecé yo a hostia limpia, a ver si me podía pirar, a gritar que era liberado de ETA, que era Abertzale. Vino la Guardia Civil, el resto de la policía secreta también empezó a tiros para que la gente no me auxiliara. Intentaron meterme en el coche, yo seguí el forcejeo, me agarraba lo que podía, no pudieron meterme y me llevaron a un portal. Bajaron una manta, me envolvieron y me pudieron meter así en el coche. Harrapatu zutenean, Unai Dorronsoro, Jose Mari Dorronsoro harrapatu zutenean, abek esan zuen nire etxean egon zala Durango aldien lan egiten ibiltzen zan denboran, da horregaitik ni harrapatu ninduen, estado de excepción Gipuzkoan egon zan momentu baten. 6 hiletako estado de excepción bat zegoen Gipuzkoan eta Bizkaian ez zegoen, da ni bizi nintzen Bizkaian. Horregaitik aprobetxatu zuten nik konferentzi bat emateko nuen Eibarren eta egun hori iluntze bat zen, da nik joan nintzen normal Eibarrera eta Gipuzkoan sartu baino ez, harrapatu ninduen eta eraman ninduen Donostiara. Da, izen zan, gauan buelta izen zan. Una vez dentro del coche, sabiendo lo que me esperaba en la comisaría, yo intenté de provocarles, de crear una situación de que cogieran la pipa y me liquidaran, ¿no? O sea, prefería la muerte a que me llevasen a la comisaría. El 5 de enero de 1969, Gregorio López Irasuegui y Xavier Izco de la Iglesia asaltan la cárcel de Pamplona para intentar liberar a Arantxa Arruti, casada con el primero de ellos y que había sido detenida 2 meses antes. La acción era fácil, entonces el Biltza Txipia la aprobó y nos encargamos, Izco y yo, de prepararla y de efectuarla. La acción esta podía ser muy sensibilizadora, muy concienciadora. Luego, por otra parte, era de sacar a una luchadora liberada en Pamplona y sobre todo porque estudiando, analizando si era posible o no sacarla, se ve que sí. Es decir, se ve de que hay poca vigilancia, se pueden entrar armas, podemos entrar y salir, etcétera, ¿no? Se puede reducir a un funcionario o se puede reducir a la misma monja que la vigila hasta locutorios, que es hasta donde hay que entrar. Fue Izco, el que era el jefe, vamos a decir, de Acciones Armadas, que pasó con carnet falso como cuñado mío. Entonces, para fiscalizarlo, darle el visto bueno, comunicamos los 3 juntos varias veces. Entonces, yo tenía una acción de dentro y ellos una desde fuera. La cuestión se trataba únicamente de reducir a 2 funcionarios. A uno de ellos antes de que cerrase una puerta. En ese momento, impidiendo que cerrase la puerta, teníamos abierta todas las puertas, todas las salidas, desde el locutorio, porque íbamos a hacer la acción cuando comunicábamos con ella, hasta la puerta del coche que nos estaba esperando en la cárcel, en la puerta de la cárcel. En comisaría me registraron, pero 2 matronas, y estaban tan obsesionadas, o sea, es que no tienen condición ni nombre que ponerles, en mirar las costuras, los zapatos, en mirarlo absolutamente todo, que yo estuve desnuda completamente, con una astrachete agarrada aquí, con la mano izquierda puesta en la cadera, y haciéndome la vergonzosa. Y me volví a meter las bragas con el astra
Estuve todo ese tiempo con la pistola y con el cargador, con 2 cargadores en la cárcel. Lo que no calculamos, no fuimos capaces de calcular en aquel momento, fue que un funcionario de prisiones fuese capaz de tener, al ponerle una pistola en la cabeza... O sea, el ser tan fascistón. Bueno, está un poco loco también, de reaccionar al ponerme la pistola en la cabeza. Uno de ellos, efectivamente, le puso la pistola en la cabeza, el que tenía que cerrar la puerta, y pasó, vamos, pero parecía que se iba a desmayar. Pero el otro, en vez de pasar, se abalanzó hacia agarrar la pistola del otro. Es que no llevaba silenciador, no pudo disparar, porque si disparábamos se enteraban los grises que estaban en la puerta, guardando la cárcel. Entonces tuvimos que organizar una retirada rápida. La acción estaba muy bien preparada, o sea, nos íbamos a esconder a 100 metros así de la cárcel. Íbamos a dejar el coche abandonado a 1 kilómetro de la cárcel, pero después volvíamos andando al sitio donde nos íbamos a esconder, o sea, el sitio donde menos podían pensar que estábamos. Falló porque se lanzó el funcionario, entonces tuvimos que golpearles a los dos con la culata de la pistola en la cabeza. Les dejamos tumbados en la entrada de la cárcel y salimos pensando que estábamos los dos sin conocimiento. Efectivamente les dimos fuerte porque uno de ellos apareció en el juicio eso, ahí le condenaron a pagar costas y no sé qué de hospital por eso. Estuvo 1 mes en el hospital curándose de una fractura en la cabeza, la fractura del golpe con la pistola. Y ese mismo funcionario fue el que, cuando estábamos ya llegando a la puerta, apareció como un loco chorreando sangre de la cabeza, tenía todo el uniforme verde manchado de sangre, gritando: "Satanás, van armados". Entonces en la puerta había media docena de grises así, de Salón y de eso, estaban todos con su fusil en la mano, al oír eso nos apuntaron y no había nada que hacer. Uno de los grises se acercó, le agarró a Izco de la gabardina, le puso la pistola así en el pecho, agarrando la gabardina, y se le disparó la pistola. A Izco le pegó un tiro que le atravesó desde todo el pulmón, desde aquí hasta prácticamente la cintura. Si le hubiese tocado a la izquierda, cogía el corazón y adiós. Si no llega a ser porque está el hospital cerca, pues me hubiese desangrado y salía a flote por pura técnica del hospital, que con transfusiones y cuidados intensivos, una operación en el pulmón y tal, pues me sacaron adelante. El gris salió gritando: me cago, se me ha disparado la pistola. En el juicio apareció que Izco intentó sacar la pistola ametralladora que llevaba en el cinto, y entonces que él se vio obligado a repeler la agresión. Eso es lo que dicen cada vez que muere un militante de tal enfrentamiento. La detención se produjo el día 6 de marzo del año 1969 en una calle de Eibar, después de acudir a esa población procedente de Deva, donde había tenido una reunión con Scooby Larraz, María Asunción Goenaga y Joaquín Gorostide. En esa reunión, el Scooby, al terminar, me entregó unos papeles, que era un informe de gente exiliada de Euskadi Norte dirigida al Comité Ejecutivo. No me dijo nada más. Simplemente que lo leyese y que ya lo discutiríamos y a ver qué decisiones se tomaban en el Comité Ejecutivo. Yo no sabía que en esos papeles miembros de un comando exiliado que tenían que haber cruzado la Muga y venir a Fuenterrabía para llevar a cabo la acción de ejecución de Manzanas, ponían la justificación o las causas de por qué no habían acudido a realizarla. Entonces, taxativamente se hacía constar en aquel informe que lo había realizado un comando del interior, por orden del comité ejecutivo que estaba también en el interior. Claro, yo no sabía nada de esto, entonces en el momento que me detienen y comienzan los interrogatorios, yo declaré a la policía lo mismo que había declarado Unai Dorronsoro cuando en diciembre, o sea, 3 meses antes lo habían detenido. Es decir, que esa acción había sido ordenada por el comité ejecutivo que se encontraba en el exilio y había sido realizada materialmente por un comando venido del exterior. Yo declaré eso mismo, pero entonces cuando la policía consiguió traducir ese informe, entonces se vinieron todas las teorías abajo. De ahí
surgió todo el montaje del proceso por lo de la ejecución de Manzanas. El 8 de marzo de 1969 son detenidos en Deva Itziar Aizpurua y Jokin Gorostidi. Intenté escapar, como había conseguido otras veces, pero en el momento que estaba a caballo en la barandilla de la ventana, digamos entre la casa y la calle, un montón de señores estaban en la calle, que yo pensaba que eran trabajadores, sacaron las metralletas, me soltaron unas ráfagas y me obligaron a tirarme a la calle. En cuanto a mis padres y mi hermano y yo, estábamos en casa y otra hermana, pues a mi padre le pegaron muy fuertemente, le llamaron guardador de asesinos, a mi madre le dieron un golpe también muy fuerte, le echaron debajo de una mesa, tuvo el ojo completamente amoratado, anduvo mucho tiempo con gafas y la cara hinchada. Y a mí en concreto, en el mismo momento en que fue yo quien a tirarse por la ventana, yo intenté guardar algunas pruebas que había en casa, en concreto no muy importantes, pero sí una carpeta que quería guardarla. Al ir a guardar aquella carpeta hacia un patio, el mismo patio donde iba a salir, resulta de que me agarró Sainz, el propio Sainz, y como realmente me sobrepasa en casi 2 metros, porque es tremendamente grande Sainz, tiene unas manazas impresionantes, y estas manazas que me puso encima de tal forma que me rompió 2 costillas para cuando llegué ya al gobierno civil. Es decir, que a mí me detuvieron y me llevaron al gobierno civil con rotura de 2 costillas, del golpe que me dio contra la pared. Posteriormente fuimos conducidos a San Sebastián, tanto Itziar como su padre y su hermano, y estuvimos en comisaría detenidos 17 días. Yo la caída que tuve en Deva había sufrido rotura de ligamentos. Durante el tiempo que estuve en comisaría no tuve ningún cuidado y es más, tuve muy maltrato por parte de Sainz y de los policías que en aquellos momentos estaban a sus órdenes. Desde el mismo momento en que pisé tierra en el gobierno civil de San Sebastián, me dijo Sainz que a Jokin la habían matado. Yo esto realmente tenía mis dudas, puesto que había oído ráfagas de metralleta delante de la casa, había ido en un coche distinto al que había ido Jokin, por tanto no sabía absolutamente nada de lo que le había ocurrido. Cuando llegué allí y me dijo esto, yo no sabía qué hacer, no sabía qué pensar, y oí una voz, la voz de Jokin, en otra sala contigua. Cuando se dieron cuenta ellos de que no me habían engañado, pues es decir, que yo no me había tragado lo que me habían dicho, entonces empezaron a ensañarse diciéndome, me enseñaron unos armarios, me abrieron unos armarios donde aparecían una serie de instrumentos de tortura, estiletes, una serie de cosas. Yo entonces les decía que prefería 1000 veces que me lo hicieran a mí, que no a él. Pero volvían, insistían, porque quizás veían que es donde más daño me hacían. Una de las torturas que todos los días repetían fue, y esto fue bastante fuerte, que llevaban a ellos un cuarto que le llamaban mesa de operaciones, donde había una mesa, me ponían allí tumbada, boca arriba y con medio cuerpo para abajo colgando, ¿no? Y los pies atados. Me tapaban la boca con periódicos y eso para no gritar, luego me echaban agua por la nariz, por los agujeros de la nariz, para que dificultase también respirar esto, y venga, como unos salvajes, pero allí bien pegar en el cuerpo. Y bueno, después de esa sesión, pues me quedaba como un trapo, no capaz ni de andar, entonces te agarraban los policías y como no acertabas a andar, pues a hostia limpia también, diciendo disparates por detrás, por delante, me llevaban al calabozo, ¿no? El día 9 de abril de 1969
Son detenidos en la llamada Casa de Todos de la calle Artecalle de Bilbao Mario Onaindía, Joshua Brisqueta y Víctor Arana. Miquel Echevarría, que venía con ellos, consigue escapar. Abrí la puerta y ellos habían dejado intencionadamente, a mi forma de ver, una maleta en una habitación del fondo encima de una cama, y a la izquierda habían dos puertas. Según pasaba yo hacia la maleta, que me causó extrañeza, y para comprobar qué era, abrieron una puerta, entreabrieron un poquitín, y me llamó la atención el ruido que metió esa puerta, y al darme la vuelta, pues quedé a huevo para quemarropa, meterme el tiro en la tripa, en el abdomen en concreto. La herida revestía mucha gravedad. 9 perforaciones de intestino y una lesión no muy grave, pero dado que es la columna una parte vital del cuerpo, también lesionada, y luego con repercusiones, o sea, en la piel. Incluso en el trayecto en la ambulancia también fue interrogado y amenazado, o sea, la conducción se realizó amenazado con una pistola en la sien, y dada la circunstancia de que en Arrigorriaga había resultado muerto un taxista y la policía intentando cargárselo a Miquel Echevarría, que había sido el que había escapado, entonces agudizaron muchísimo más, o sea, la saña en cuanto a la represión que venían ejerciendo. Incluso hasta la entrada del quirófano, recuerdo frases de que en el que yo entré salía uno que salía fiambre, y me dijeron que a la salida que yo igual salía igual que él. El 11 de abril de 1969, Jone Dorronsoro, Eduardo Uriarte, Jone Chave y Enrique Guesalaga son detenidos en Mogrovejo, una pequeña aldea de la provincia de Santander muy próxima a los picos de Europa. Aceptamos la rendición, les decimos que sí, que nos rendimos. Nos dicen que salgamos de uno en uno, con las manos en la cabeza y cada 2 minutos. Entonces el primero en salir es John. Recuerdo la impresión fuerte que tengo de ese momento es que me parece que a todos nos funcionaba bien a nivel de pensamiento, ¿no? A nivel de cabeza, qué hacer, qué no hacer. Me parece que estábamos bastante tranquilos. Pero a mí en concreto, por lo menos, las piernas me comenzaron a temblar, a flaquear. Yo ni sentía, ni tan siquiera sentía las piernas. Bajó John, bajé yo detrás, en las escaleras. Inmediatamente se nos tiraron encima un par de pájaros, no me acuerdo si eran policías secretas o guardias civiles. Tenían formada una barrera, aquello era impresionante porque salías y a 3 metros tenían ya los tíos tomadas las posiciones, tenían formada una barrera con los fusiles apuntándote, y John estaba ya contra la pared izquierda de la casona esa, le tenían ya esposado, de cara a la pared. El segundo fui yo, me llevaron a una esquina, y detrás mío empezaron a entrar Teo y Jone, no sé si en ese orden, no me acuerdo eso. Entonces el policía que me estaba esposando a mí, con una mano yo tenía las 2 manos atrás y la cara pegada a la pared. Entonces él me estaba esposando con una mano, y en la otra tenía la pistola. Y de repente, sin nada, sin que yo hiciese ningún gesto o ningún intento de revolverme o alguna palabra, nada, yo estaba completamente paralizado ya contra la pared, me pegó un tiro. Me pegó un tiro que me atravesó el pulmón, y yo me di media vuelta. La sensación que sentí fue, no sé, yo al principio ni sabía que me había dado el tiro, en el primer instante. Yo, un golpe aquí atrás, y de repente cuando sentí salir la sangre a borbotones ahí en el pecho es cuando me enteré de que me había pegado un disparo. Todavía tuve, qué sé yo, no sé, algunos segundos de tiempo de darme la vuelta y decirle al tío: pero si me has disparado, no sé qué le dije, me has disparado, eres un asesino. Y ahí perdí el conocimiento, caí redondo al suelo, pero perdía el conocimiento y lo recobraba. O sea, fue una cosa intermitente. Recuerdo algunas cosas que yo decía, algunas otras cosas que pasaron. Por ejemplo, recuerdo que había unas chicas, unas mujeres del pueblo, del pueblico ese, que se prestaron a traer unas mantas, que incluso lo tengo bastante borroso, pero después comentando con los compañeros, sí, que incluso esto, ¿no? Les llamaron... les gritaron a los guardias civiles por qué me habían disparado, que si yo no había hecho nada y tal.
También recuerdo como John me vino cuando estaba tumbado, le debió pedir permiso, ese detalle no conozco, pero le debió pedir permiso al policía de que a ver si me podía confesar. Él, como era sacerdote, a ver si me podía confesar. Entonces yo recuerdo que él, lo que yo recuerdo es que me vino. Yo estaba tumbado en el suelo, me vino encima y hablando en euskera, me empezó primero en castellano me empezó a preguntar a ver si quería confesarme. Yo le debí mandar a la porra, no me acuerdo muy bien, pero le debí mandar a la porra, que no y tal. Pero el tío parece que aprovechó a decirme cosas, a preparar una coartada conmigo en euskera como que me estaba confesando. Bueno, no me enteré de la misa a la media, claro. La caída del 69 supuso la caída de prácticamente todos los cuadros de la organización, absolutamente todos, a la cárcel y los que restaban al exilio. Entonces, la organización quedó prácticamente desmantelada. Es decir, yo recuerdo que cuando caí en la cárcel, cuando llegué después de los 8 días de comisaría a la cárcel, un elemento me dijo, bueno, le pregunté a ver qué es lo que había pasado, ¿no? Porque yo no había visto exactamente las repercusiones de aquella gran caída. Me dijo que, bueno, la policía lo sabe todo de ETA. Entonces, yo recuerdo que casi me eché a llorar y le dije que, bueno, que eso era imposible, que ETA tenía que continuar, que no podía ser. Y prácticamente la policía indudablemente no había desmantelado ETA en el aspecto político, es decir, ETA continuó después y la prueba está hoy en día todavía, ¿no? Pero sí dio un golpe muy importante y retrasó el proceso de consolidación de ese partido y de esa organización más estable muchos años. Es más, después de esa gran caída hubo desviaciones de tipo político, hubo una gran dispersión en ETA y se tardó muchos años en volver a las raíces de antes de esa caída. Es decir, se tardó 2 o 3 años en que ETA volviera a ser una organización sobre las bases anteriores a la caída del 69. Las bases que nosotros después prefiguraríamos de alguna forma también en el proceso de Burgos. Muchos de los errores que cometió el régimen en el llamado proceso de Burgos. Pero fueron relaciones de necesidad las que impulsaron a cometerlos. Para estas fechas, ETA había alcanzado una importancia demasiado grande para el régimen. Y el régimen necesitaba un escarmiento. Necesitaba un escarmiento, en primer lugar, contra ETA. Pero también, y no sé si quizás sobre todo, frente al pueblo vasco. Había que volver a atemorizar. El pueblo se estaba solidarizando, desde el punto de vista del régimen, demasiado con la organización ETA. Entonces había que acudir a ese efecto alienante, a ese efecto coactivo que tiene de por sí el terror. Me explicaré mejor. Imponiendo penas de muerte, matando, se podía hacer creer que las actividades de ETA eran criminales. Muchas veces el castigo tiene como función principal crear una conciencia moral de que ese hecho castigado es un hecho nefando, es un hecho reprobable. El castigo fuerte aterroriza y hace creer en que la acción castigada es una acción mala. Estas son las funciones que suele tener, como digo, el castigo. Y en este caso se imponía para el régimen el castigar fuertemente a esta organización. Había que conseguir que el pueblo vasco estuviera quieto. Ya estaba bien de manifestaciones, ya estaba bien de movilizaciones populares. Por otra parte, este castigo fuerte venía siendo exigido por los estamentos franquistas, por los estamentos del sistema. Es decir, estos estamentos necesitaban una seguridad en sí mismos. Necesitaban confirmarse en su propia ideología. Bueno, he sabido que existía un concordato entre el Estado español, es decir, entre el franquismo y la Santa Sede, en virtud del cual, entre otras cosas, entre otros particulares, estaba convenido, estaba acordado, que cuando en el Estado español fuera juzgado un clérigo, o simplemente se celebrase un juicio
en el cual, entre otros, pudiera estar juzgado un clérigo, el juicio sería a puerta cerrada. No entraría nadie a presenciar el juicio. Bueno, como digo, el régimen coge a 16 personas, militantes de ETA unos, otros que habían colaborado, y los reúne para celebrar este juicio. Y lo que hace concretamente para asegurarse la puerta cerrada es escoger entre esas 16 personas a 2 clérigos. Estos clérigos son Jon Echaven y Julen Calzada. Verdaderamente, por ejemplo, mi paisano Julen Calzada no tenía mucho que ver con los otros 15 acusados. Pero, en fin, no era solamente el caso de Julen Calzada. Es que verdaderamente los acusados habían sido detenidos en circunstancias distintas. Un grupo fue detenido en Mogrovejo, Santander, cierto. Otros fue en Artecalle, cierto. Otros fueron fuera de Artecalle y fuera de Mogrovejo. Verdaderamente, insisto, no existía una relación definida entre todos ellos. Pero ya digo, interesaba que hubiera 2 clérigos. ¿Por qué 2? Porque me diréis que con uno ya bastaba. Bueno, es que si ese uno se ponía enfermo, y si a ese uno le ocurría algo, bien, que haya 2 clérigos. Uno, pues si acaso, falla el otro. Es decir, estaba perfectamente montado. Entonces ya no era el régimen, cara a las potencias europeas, cara a las democracias occidentales, el que celebraba un juicio sin la garantía de la audiencia pública, un juicio sin que el pueblo, la opinión pública, supiera lo que estaba ocurriendo. Era la Santa Sede la que lo impedía por un concordato. Durante los últimos meses de 1969 y a todo lo largo del 70, la Santa Sede, el Gobierno español y la Capitanía General de Burgos facilitan una serie de comunicados contradictorios entre sí relacionados con la celebración del juicio a puerta cerrada. Hay un momento incluso en el que los sacerdotes Jon Echave y Julen Calzada deciden pedir la secularización. Pero finalmente, el 25 de noviembre de 1970, una semana antes de que comience el juicio, la Capitanía General decreta la audiencia pública. Cuando por fin, al cabo de año y medio de diligencias, policiales unas, militares otras, todas secretas, llegaron a manos de los abogados creo que eran 5.000 folios más o menos, del sumario de Burgos, y lo ojeamos, el comentario de todos nosotros fue, yo creo que unánime. Y el comentario podía resumirse en la siguiente frase, que alguno de nosotros la dijimos literalmente. Esto huele a calaverina. Aquello efectivamente olía a penas de muerte. Y sin embargo, a pesar de toda la orquestación que funcionaba fuera del tribunal, la televisión, la prensa del Estado, en fin, todo ello acusando a ETA, sacando listas enteras de crímenes entre comillas, de ETA, a pesar de todo aquel mecanismo que estaba dirigido a que se pusieran y a que se ejecutasen las muertes, sin embargo, no se ejecutó una sola pena de muerte. ¿Qué había ocurrido? ¿Qué falló? Bueno, eso ya es otro problema, pero a lo que yo voy, y lo que es claro, el poder de decisión no estaba en el tribunal. Claro, se podrá decir entonces, Castells, tú pretendes que en un proceso político el tribunal no tiene nada que ver. No, yo eso no lo digo. Lo que sí mantengo es que el tribunal es solo una de las piezas que se mueven en un proceso político. Y, desde luego, yo creo que no es la pieza más importante. Los procesos políticos se producen cuando quien se sienta en el banquillo ha vulnerado una ley formal penal por razones y motivaciones políticas. Ahora, no siempre los juicios son políticos, aunque quien se siente en el banquillo sea un político, porque a veces la estrategia del propio proceso hace que este juicio se produzca de un modo convencional. Sin embargo, cuando en un proceso en el cual se juzga a personajes políticos que han infringido la ley penal, estos deciden arrostrar sus consecuencias y enfrentarse con el poder constituido y tratar de sentarlo al propio poder en el banquillo, entonces se produce el clásico fenómeno del juicio político, que es antiguo como es antigua la historia. El juicio político no es más que la confirmación de una correlación de fuerzas que existe antes de que el juicio empiece. Es decir, que el juicio viene a ser una especie de ceremonia, de ceremonia final, una especie de ceremonia simbólica que venga a recoger
una correlación de fuerzas anterior a la celebración del juicio, exterior al mismo, y más que la correlación, lo que viene a recoger es el resultado de esa correlación, el resultado de esa confrontación. Existe una confrontación política de fuerzas y al final de esa confrontación haya un resultado